Buenos días, en este video vamos a ver los diferentes tipos de gaps que existen según la teoría de ICT. ¿Qué son los gaps? En español podemos decir que es un espacio. Entonces hay varios tipos de gaps que maneja ICT en sus conceptos. Entre ellos está, por ejemplo, el Fair Value Gap, el normal, pero de los Fair Value Gaps existen dos tipos, el BC y el CB. También existen ineficiencias como el imbalance de volumen, que también es un tipo de gap. También existen otros gaps que están escondidos, como el Fair Value Gap implícito, o por ejemplo el New Day Opening Gap, el New Week Opening Gap, el Opening Range Gap de Regular Trading Hours. Entonces en este video vamos a ver qué son todos esos gaps y vamos a comenzar. Aquí estamos en la gráfica de una semana, entonces vamos a ver específicamente qué gaps tenemos aquí a nuestro alcance. Primero que nada está esta ineficiencia de aquí, si ven hay dos mechas entrelazadas. Eso es un imbalance de volumen según la teoría de ICT. Ese es un imbalance de volumen. Y también si vemos, por ejemplo, esta fue la semana del lunes del 27 de enero y esta es la semana del lunes del 3 de febrero. 27 de enero, el lunes 27 y acá es lunes 3 de febrero. Entonces, esto que está aquí también ICT lo puede catalogar. Aparte que es un imbalance de volumen, yo puedo sacar otra medición. Puedo medir de aquí donde cerró a donde abrió. Y eso es el New Week Opening Gap. Voy a pintarlo de otro color. Color más visible. Ahí está. Ahí cerró digamos, esa semana. Recuerden, estamos en la gráfica semanal. La vela negra indica que ahí cerró y la vela verde indica que aquí donde estoy poniendo el mouse fue donde abrió. Entonces eso es un New Week Opening Gap. Puedo proceder a ponerles nombre porque a veces cuando uno está analizando su propia gráfica puede ser algo confuso el tema de qué estás viendo. Entonces, por ejemplo, es un New Week Opening Gap y esto es un imbalance de volumen. Y también, ¿qué otro tipo de gaps dijimos que existen? Por ejemplo, como el Fair Value Gap. ¿Dónde hay un Fair Value Gap? Aquí en la gráfica semanal. Entonces, si vemos, este era el New Week Opening Gap. Luego teníamos el imbalance de volumen, lo voy a traer al frente. Y le voy a poner un color azul para que contraste un poco más. Ahí está. Ese es un Volume Imbalance o imbalance de volumen. Y vamos a buscar un Fair Value Gap. Entonces empiezo a ver hacia la izquierda. Y se ven aquí, todas las mechas están entrelazadas. No están dejando ningún espacio abierto. Aquí es la primera vez que tenemos un gap con un imbalance de volumen. Entonces, este Fair Value Gap, ¿cómo lo mediríamos? Bueno, ICT también nos ha enseñado a medir esos. Si hay un imbalance de volumen, como estamos viendo aquí, aquí hay una mecha y a la izquierda hay una vela con una mecha chiquita y todo este espacio está rellenado solo por esta mecha. Ese es un imbalance de volumen. Y también tenemos este gap que se pueden ver aquí a la derecha no hay nada y aquí a la izquierda tampoco hay nada. Entonces esta vela en medio es un Fair Value Gap, pero como tiene imbalance de volumen, ese también hay que juntarlo. Entonces ese es otro PD Array. Ese es un imbalance, más bien ese es un Fair Value Gap, pero se le está contemplando el imbalance. Vamos a pintarlo de otro color. Entonces ese es un Fair Value Gap con imbalance de volumen. Cuando tienen imbalance, se junta el imbalance y el Fair Value Gap. Vamos a ponernos un poco más minuciosos. ¿Qué hay aquí? Si yo acerco la gráfica, vamos a ver que también hay un imbalance ahí. Entonces, según la teoría de ICT, también se contempla ese. Y esa es la medición entera del Fair Value Gap, porque tiene imbalance abajo y imbalance arriba. Entonces, cuando te topas estos casos, se juntan los imbalances de volumen, según la teoría de ICT. Entonces, este es un Fair Value Gap con los imbalances incluidos. Vamos a ponerle nombre. Este es un Fair Value Gap. ¿Qué otro tipo de gap está presente aquí en la gráfica semanal? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos otro. Imbalance de volumen. Y aquí no hay imbalance. Si se fijan, están exactos. El cierre de este cuerpo y la apertura de este cuerpo están exactos. Entonces ahí no hay imbalance. Ahí lo único que se hace es medir de esa manera. Entonces ese también es un Fair Value Gap. Entonces, ¿qué han hecho estos Fair Value Gaps? Por ejemplo, cuando el precio venía subiendo, rellenó el Fair Value Gap, teníamos este breaker. Estas velas verdes eran un breaker y el precio vino y las tocó.
se fue hacia arriba, tocó la vela negra, hay dos velas negras, funcionaron como un order block, mandó el precio hacia arriba. Después el precio baja y recordemos que aquí ya estábamos en 16 de diciembre, ya es cuando empieza a terminar el año y generalmente lo que son los finales de diciembre y enero el precio suele consolidar. Entonces no es sorpresa que haya bajado a los order blocks que estaban en confluencia con este Fair Value Gap que está ahí, hayan rellenado el Fair Value Gap completamente. Después el precio baja, dice ICT, las mechas hacen el daño y los cuerpos cuentan la historia. Entonces, ¿qué están contando los cuerpos? Los cuerpos se quedaron dentro de ese antiguo Fair Value Gap y el precio se fue hacia arriba y rellenó este que estaba acá. Sí, los Fair Value Gaps pueden seguir siendo vigentes, aun y que el precio ya los haya rellenado anteriormente, porque hay mucha gente que los descarta en cuanto son rellenados, pero ICT nunca ha dicho que se descartan cuando son rellenados. Simplemente siguen siendo un PD array que está ahí. El precio lo rellenó completamente. Esta es la última vela verde que mandó el precio hacia abajo, entonces se le puede dar el beneficio de la duda. ¿Y de qué? Pues de que pudiera haber actuado como un order block bajista, y ahí lo único que hizo es que el precio reaccionó allí, lo mandó hacia abajo, toca la vela negra, tiene este rechazo hacia arriba, y nuevamente aquí tenemos esta semana y vemos los PD arrays que nos está dando en este momento. Tenemos el New Week Opening Gap, el imbalance de volumen, tenemos este Fair Value Gap antiguo aquí arriba y este otro Fair Value Gap antiguo acá abajo, hay liquidez aquí abajo, y también hay liquidez aquí arriba. Ya cuando nos vamos a la gráfica intradía, pues es más fácil comenzar a ver patrones que se están formando en la gráfica. Por ejemplo, aquí estamos en la semanal. Vámonos a la diaria. Y voy a borrar este. De hecho, voy a borrar todos los dibujos. Y ahora vamos a ver desde cero aquí qué está pasando. ¿Qué tipo de gaps hay? Pues tenemos esto. ¿Qué tipo de gap es ese? Ese también es un imbalance de volumen. Aquí simplemente estamos repasando qué tipos de gaps hay para ICT y cómo son sus nombres. Y ahorita vamos a ver qué usos se les pueden dar. Este es un imbalance de volumen. El precio lo rellenó, bajó. Vean que teníamos aquí una vela negra y un breaker. Las mechas estuvieron haciendo daño. De hecho, llegaron a este Fair Value Gap aquí. Subió, rellenó este hueco de liquidez. Luego el precio baja, deja ese imbalance. Cierra aquí. El precio sube, rellena el imbalance y vuelve a bajar. ¿Y qué más tenemos en esta gráfica? Por ejemplo, pues tenemos este swing high, esta mecha y este swing low. O sea, el precio tiene que gravitar hacia uno de ellos. ¿Y en qué horario estamos? Estamos en la sesión de Asia. Normalmente en la sesión de Nueva York es cuando el precio va a tener movimientos más fáciles o más claros, porque ya sabremos qué liquidez quiere tomar para ese entonces. Es más fácil especularlo. Si lo contrastas con Asia, Asia es una de las sesiones un poquito más difíciles, al menos hablando para este tipo de índices que son índices americanos como el S&P 500. El S&P 500 va a tender a moverse más en la sesión de Nueva York. Se puede mover también en la sesión de Londres, pero la crema innata de estos índices es en la sesión de Nueva York. Bueno, entonces ese es un gap, un imbalance de volumen. También tenemos un hueco de liquidez, que es el que mencionábamos ahorita. Si ven, todo este espacio que coloreé no tuvo ningún movimiento en cuanto a precio. O sea, en ese hueco en su momento no hubo ni compras ni ventas, por eso hay un hueco. Entonces dice ICT que la teoría es que el algoritmo del mercado está buscando siempre tener un mercado eficiente. Y ICT dice que un mercado eficiente es cuando el mercado tiene la oportunidad de ofrecer compras y ventas en el mismo lugar. Entonces bajó el precio, pero ahí dejó una ineficiencia, que es ese hueco de liquidez. Entonces, en teoría el mercado va y hace eficiente esa zona y ofrece compras y ofrece ventas. Entonces pueden ver que estuvo subiendo poco a poco, lo rellenó completamente. Sabemos que esta pasada fue el mercado ofreciendo compras, y ya que llega arriba, se voltea y lo hace eficiente. Ofreció compras y ofreció ventas y se vino hacia abajo. ¿Qué quedaba? Quedaba esta mecha. Pero ¿qué ha dicho ICT de las mechas? Dice ICT que a las mechas se les debe dar un trato similar o igual a un gap. Entonces, la mecha por sí sola tiene mediciones clave, como por ejemplo la mitad. Normalmente, si vemos que el precio está gravitando hacia una mecha, el punto más clave que vamos a estar buscando es el 50% de la mecha, porque las posibilidades de que vaya y la toque son altas. También en los 50% puede tener retrocesos, o bien ya si pasa el 50% es más viable, no a fuerzas, pero es más viable que pueda venir por el swing low que queda debajo de la mecha. Este que está aquí, que es, ese es un Fair Value Gap normal, y ese Fair Value Gap, como es verde, se llama BC. Vamos a ponerle otro color. Ese es un BC, ¿por qué? Porque el nombre viene de Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency. Entonces, Buy Side Imbalance significa que hay un desbalance o un imbalance en el área de compras y hay una ineficiencia en el área de ventas. Entonces, el modelo 2022, de hecho, está enfocado en eso, en que el mercado tome liquidez, como lo vemos de aquí, haga un shift y regrese al Fair Value Gap a ofrecer una entrada. Entonces, una entrada ahí al hueco de liquidez, ese puede ser un trade.
estamos en la gráfica diaria, entonces va a ser un trade muy grande. Estamos hablando de 167 handles, un poco más. De 173 handles del Fair Value Gap al hueco de liquidez. 173 handles nada más en eso, en la gráfica diaria. El modelo 2022 es fractal, entonces no nada más funciona en la gráfica de 1 minuto y 5 minutos. También funciona en cualquier temporalidad, pero esta es la lógica. Debió haber tomado liquidez, hacer un shift con desplazamiento, y el Fair Value Gap que esté dentro de este swing high a este swing low, ese va a ser la entrada del 2022. Entonces ahí ya ofreció un movimiento del Fair Value Gap al hueco de liquidez. Ya de manera intradía también se puede usar la misma lógica para buscar reversas que te permitan tomar parte del impulso de la reversa y tú tomar ahí algo de ganancia si es que encuentras un modelo 2022. Y recordemos que los modelos 2022 tienen horario. Solamente pueden pasar a las 8:30, a las 9:30, a las 10, a las 10:30, a las 11 y luego también a la 1:30, a las 2, 2:30, 3 o 3:30. Eso es lo que ha dicho ICT referente al modelo 2022. Entonces recordemos, Fair Value Gaps, ineficiencias, gaps, hay de distintos tipos. Este es un VC, este es un hueco de liquidez porque no tiene nada, y los huecos de liquidez normalmente funcionan como un magneto hacia el precio. Este es un imbalance de volumen porque lo único que hay ahí son mechas entrelazadas. Y este que está acá, ¿qué es? Este es un CB, es un Fair Value Gap negro. Entonces CB significa Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency, significa que es un imbalance en el área de ventas, o un desbalance, como lo gusten ver, en el área de ventas. O sea, hubo ventas, pero al mercado le falta hacerlo eficiente y hay una ineficiencia de compras. Entonces por eso el precio regresa a ese Fair Value Gap para ofrecer las compras que faltaban para hacerlo un mercado eficiente. Esa es la teoría simplemente del Fair Value Gap. Está el CB como este, vamos a colorearlo y vamos a usar otro color para que no se confundan. Entonces este sería un CB, este sería un VC, este sería un hueco de liquidez, este es un imbalance de volumen. Y habíamos hablado de los otros tipos de gaps que pueden estar escondidos y no se ven a simple vista, como el New Week Opening Gap o el New Day Opening Gap. Entonces, ¿cuál sería el New Week Opening Gap? Bueno, ¿dónde termina la semana? El viernes. ¿Y dónde inicia? Pues el domingo abre el mercado. Entonces, de donde cerró a donde abrió es donde se forma el New Week Opening Gap. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí es viernes y aquí es lunes 27. ¿Dónde cerró el mercado el viernes y dónde abrió el domingo? Eso sería el New Week Opening Gap. Entonces vamos a pintarlo. Ahí cerró el mercado el viernes. Y luego el lunes está abriendo aquí. Vamos a pintarlo de otro color. Eso es el New Week Opening Gap. El New Week Opening Gap también sirve como un magneto al precio o como un soporte o resistencia dinámico de acuerdo a la teoría de ICT. Igualmente, el 50% de ese New Week Opening Gap va a ser importante. También existe el New Day Opening Gap. Vamos a verlo en una temporalidad más baja. Me voy a ir a 15 minutos. Y dejé pintados todos esos Fair Value Gaps, imbalances, etc. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, este día fue viernes 31. ¿Qué hizo el precio toda esa semana después de que se formó el New Week Opening Gap? El precio vino al Fair Value Gap que estaba aquí abajo, que dijimos que era como una entrada del 2022 en la alta temporalidad, en la gráfica diaria. Vean el shift que hizo arriba de este swing high y luego el precio regresó a este Fair Value Gap. De ese Fair Value Gap el precio tiene este impulso, consolida un poco, baja a este Order Block. Ese es un Order Block, tiene liquidez a un lado también y tiene un gap. Regresó el precio ahí al Order Block y del Order Block corre ¿hacia dónde? Pues hacia el hueco de liquidez. ¿Por qué? Porque está ineficiente, o sea, no hubo entrega de precio allí y ese es un Draw on Liquidity, es un magneto al precio. Entonces todos los que operan conceptos de ICT normalmente están buscando solamente ineficiencias o liquidez y todo lo demás son patrones, ya sea con Order Blocks, ya sea con Fair Value Gaps, con blocks de mitigación, breakers. Ya cada quien le va agarrando un sabor y un gusto a cada PD Array y es así que eligen operar ciertos modelos, pero siempre en dirección a ineficiencias o liquidez. Entonces ese es un order block, el precio subió y tocó la ineficiencia, con eso basta. Posteriormente el siguiente día baja, este es otro order block, tiene gap y liquidez, el precio toma la liquidez de corto plazo, se detiene en el order block, se voltea y sigue consolidando. Jueves 30 de enero el precio regresa a otro order block. Estas dos velas negras son un order block. Eso es un gap también. O sea, si ven, tiene gaps chiquitos. Es porque hay ineficiencias continuas. Ahí el precio bajó al order block. Qué casualidad que también confluye con el 50% del Fair Value Gap que ya habíamos marcado anteriormente. Por eso, uno puede operar con cualquier PD Array que quiera. Por ejemplo, aquí nada más tengo marcados Fair Value Gaps.
pero vean las mediciones tan clave. Qué casualidad, ¿no? Que viene un order block y separa en el 50% de ese Fair Value Gap de la gráfica diaria. Luego el precio es impulsado nuevamente al New Week Opening Gap. Ahí toca el 50%, regresa a otro order block, vela negra, liquidez de corto plazo, gap. Toma la liquidez, se detiene en el order block, se voltea y finalmente rellena el New Week Opening Gap. Se voltea, sale del New Week Opening Gap. ¿Y qué le queda abajo? Le queda esta liquidez, esta liquidez, esta liquidez. Y el precio baja y luego tiene otro gap enorme. Ese gap que estamos viendo ahí desde el viernes 31 al domingo, ese es otro New Week Opening Gap. Vamos a pintarlo también. Es de dónde cerró a dónde abrió. Entonces, ese es el viernes, el precio de cierre es ahí donde está la vela verde. Entonces lo que hacemos es esto. Y ahí es donde abrió el precio porque estaba bajista. Ese es otro New Week Opening Gap. El precio baja, se detiene en el 50% del otro Fair Value Gap que ya habíamos medido en la gráfica diaria. Sube, penetra el New Week Opening Gap. Vemos cómo penetra al 50%, baja, sube y rellena todo el New Week Opening Gap. Baja al Fair Value Gap. Esto es un order block, esto que está aquí. Toca eso. Se detienen el 50% de las mechas, que es lo que habíamos dicho hace un momento. Los 50% de las mechas pueden generar retrocesos. Estamos dentro del New Week Opening Gap. El precio sube, rellena el New Week Opening Gap. Ya mañana, pues, tendremos que ver qué pasa en el precio. Esta es la semana de Non-Farm Payroll. Hay un protocolo para la semana de Non-Farm Payroll que podemos hablar en otro video en un futuro. Pero bueno, estos son algunos de los tipos de gaps que ICT utiliza y hay algunos que están escondidos a la vista porque tienen que ver con dónde quedó el precio cierto día y cierto horario y dónde abrió el precio en otro día y cierto horario. Por ejemplo, el New Week Opening Gap es dónde cerró el viernes y dónde abrió el domingo. Pero ¿cuál es el New Day Opening Gap? El New Day Opening Gap es cuando los mercados cierran después de las 4 y donde abren ya para a partir de las 6. Entonces vamos a ver ejemplos por aquí. Si ven, este es jueves. A las 6:45 cerró y luego abrió a las 18 horas. Ese es un New Day Opening Gap. También lo voy a pintar y le voy a poner un color más fuerte. ¿Dónde cerró? ¿Y dónde abrió? Ahí está. Se fijan, ahí cerró, donde puse el inicio del color, y aquí es donde abrió. Ese es el New Day Opening Gap. Vamos a ponerle otro color. Entonces, ese es un New Day Opening Gap. Y normalmente lo que es el New Day Opening Gap y el New Week Opening Gap, esos gaps dice ICT que pueden servir como soporte o resistencia dinámico. ¿Y a qué se refiere ICT con eso? Por ejemplo, vean aquí el precio, el viernes 31, violó el New Day Opening Gap y lo usó como una resistencia dinámica. Vean cómo se detenía en el 50% de ese New Day Opening Gap y todavía le quedaba liquidez aquí abajo y aquí abajo. Entonces, el New Day Opening Gap funcionó como una resistencia natural y mandó el precio a la baja. Este tipo de gaps pueden estar escondidos. Aquí, por ejemplo, ese gap era más fácil de ver, pero veamos, por ejemplo, el New Day Opening Gap del miércoles al jueves. Aquí está, las 16:45. ¿Dónde cerró el precio? Aquí donde está la vela verde. ¿Y dónde abrió? Aquí a las 18 horas. Ese es otro New Day Opening Gap. Es dónde cerró y dónde abrió. ¿Qué dijo ICT? Que son como soportes o resistencias dinámicos. El precio consolidó. Antes de salir de este Fair Value Gap más grande, el precio baja al order block, sube y vean quién empieza a usar de soporte y exacto, en las mediciones exactas, al New Day Opening Gap. Sube, toma liquidez, baja. Los cuerpos cuentan la historia, las mechas hacen el daño. Los cuerpos siguen cerrando justo en el 50% del New Day Opening Gap y vuelven a mandar el precio al alza. Entonces, en este video vimos New Day Opening Gap, que es de las 16:45 a las 18 horas. Vimos el New Week Opening Gap, que es el cierre del viernes y la apertura del domingo. Y vimos los diferentes tipos de gaps que también maneja ICT, como el imbalance de volumen, el hueco de liquidez y los Fair Value Gaps. Todos estos tienen todavía más teoría por sí solos, pero bueno, sirve de algo que empieces a identificarlos y tú estudiar por tu propia cuenta qué hace el precio cuando llega a ellos y empiezas a tener un acumulado de experiencia gracias a un backtesting que hagas extenso para que tú empieces a comprender estos PD arrays. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan una excelente tarde, amigos, y los que desean entrar al grupo de estudio, ya vamos a comenzar el 11 de febrero y comenzamos con 5 personas para que esto sea algo muy personalizado, un contacto muy directo entre nosotros y que sea muy fácil para ti estar estudiando en confianza. Nos vemos, que tengan excelente día. Saludos.